que nos muestra ahora mismo, ¿no? Nos da la sensación de mucho peligro, de mucho peligro, eh, que tiene que ver la presencia del PCC, del primer comando de la capital, el narcotráfico, tantos otros factores. Alejandro Colanzi, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto y un saludo a todos los televidentes. Gracias por regalarnos este tiempo, Alejandro, porque a ver, ¿cómo podrías tú describir lo que está ocurriendo ahora mismo en Santa Cruz, en el trópico de Cochabamba? ¿Cómo se ve esto desde tu perspectiva profesional? A ver, creo que siempre soy crítico, no sé si porque estoy en Santa Cruz, el corazón me tiende a, digamos, a verla desde otra perspectiva. Pero la ciudad más violenta no se llama Santa Cruz de la Sierra, por si acaso, querido compañero. La ciudad más violenta se llama el Alto de la Paz. Todas las estadísticas muestran exactamente eso. Que somos más, ¿cómo se llama? Más extrovertidos y que hasta nuestros carajazos los hacemos públicos, esa es otra cosa. El tema del narcotráfico no es un tema de Santa Cruz ni del trópico. El tema del narcotráfico es un tema global en el que entra la clase política y las estructuras institucionales. Que solo para mostrar algo, en Colombia y en México hay fiscales muertos, jueces muertos, coroneles muertos, etcétera, etcétera. Hasta candidatos muertos. Sí. Ecuador, Colombia, muchos candidatos a la alcaldía, ni qué decir de México. Entonces, la pregunta que hay que hacer entre líneas es, ¿por qué en Bolivia, habiendo narcotráfico, habiendo contrabando que se vincula con el narcotráfico, y el contrabando es fundamentalmente de la zona andina, que se intercambie con droga, ¿no? Y el otro gran rubro es, además, el tema de tráfico ilegal de oro, explotación de oro, que conlleva trata y tráfico de personas y que conlleva también tráfico de órganos, ¿no? Entonces, en ese marco de violencia debemos contextualizar. Eso, a primera lectura, como criminólogo, yo digo, si no hay muertos en este lado es porque hay complicidades en ese lado. Yo no he visto un concejal, un asambleísta departamental, un parlamentario, un ministro muerto. No he visto. O sea, dicho de otra manera, pensando mal, pensando como piensa la policía cuando investiga un crimen, ¿quiénes se benefician? Si se benefician es porque no van a sufrir daño. Ese es un primer elemento. O sea, si se benefician por omisión o por participación directa, es porque hay una complicidad. O sea, es tanto el dinero narcotráfico que penetra todo lo penetra. Y no se investiga. Por ejemplo, no se investiga las campañas políticas que estamos viviendo. No se investiga todo el sistema financiero. ¿O has visto en algún momento que detengan digamos, a un Marcet, pero detengan también a parte del sistema financiero que han posibilitado el lavado? O a empresas que estén haciendo lavado, ¿no? Porque en el marco del lavado, digamos, de los manuales que están en todas partes del mundo y que son protocolos, normalmente son constructoras, ventas de vehículos y obviamente sistemas financieros. No está pasando nada. Claro. Entonces hay una complicidad por omisión del resto de la estructura del Estado. ¿Por qué se da en estos muertos? Claro. Bueno, el tema es que yo tengo mi teoría, que la vengo diciendo, es que Bolivia, al tener un Estado republicano absolutamente debilitado, ¿no? Solo funciona a partir del poder político cuando necesita un fiscal o necesita un juez, claro, ¿no?
Entonces actúa de esa manera, pero después es dejar hacer y dejar pasar. Entonces esa es una desinstitucionalización. Vos y yo, como ciudadanos, no podemos recurrir a nadie porque nos cuesta demasiado dinero. Claro. Entonces, en esta republiqueta, en estas estructuras que son paraestatales, llámese narcotráfico, contrabando, trata y tráfico de personas, el tema del oro que ha aumentado mucho ilegalmente, delincuencialmente, todo eso genera mucho dinero. Y al generar mucho dinero, puede penetrar. Pero claro, tiene esa otra particularidad. La particularidad es que no tiene a un juez, a un fiscal, a un policía que regule esa pequeña estructura o esa mediana estructura o esa republiqueta. Yo las llamo republiqueta porque en esa republiqueta hay un jefazo, hay un jefe y hay los que ejecutan. Y ahí no se suscribe documento de cumplimiento, simplemente no cumplió, eliminó, ¿no? O si hay un volteo, elimina. Entonces, claro. Por eso es que hemos visto muchas ejecuciones y en todo Bolivia estamos viendo ejecuciones. Claro, muchísimas. Sí, totalmente. Ahora Alejandro, a ver, me llama poderosamente la atención esto que señalas en el análisis, que nos ayuda un poco a entender bien cuál es el fondo del tema y por qué estamos como estamos. ¿Habrá dinero sucio, dinero del narcotráfico en las campañas políticas ahora? ¿Lo hubo antes, en la primera vuelta? ¿Cuál es tu visión al respecto de que es un tema que tú has planteado muy, muy acertadamente? Mira, yo no soy santo, no pienso en positivo y bonito e inocentemente. Pero el narcotráfico, y no solamente el narcotráfico, el poder económico siempre va a intentar tener a sus alfiles o a sus soldados en todas las esferas, para que lo protejan. No tenemos que inventarnos nada, lo vemos en la película de la mafia, lo vemos en cualquier cosa, lo vemos. Entonces, y se han dicho muchas cosas. Yo no voy a repetir porque está sujeto, digamos, primero a tener los respaldos, pero se han dicho muchas cosas. Recordemos, se han dicho muchas cosas. Que el hijo que obviamente yo como profesional creo que lo que yo hago no contagia a mí. No contagia. Claro. Pero se han dicho muchas cosas sobre el tema de la incidencia del narcotráfico y la presencia de capitales y de financiamiento. Pero nadie dice nada, no ha pasado nada, nadie interviene. O sea, cuando el Tribunal Electoral ha fiscalizado debidamente, cuando ha detectado y le ha dicho, a ver, esta organización no ha transparentado porque aquí parece que hay financiamiento, nunca pasa. Nadie quiere hacerlo, nadie quiere moverse, ni el poder formal, que son los 4 poderes, ni el poder informal, porque son todas las mafias, las estructuras y el movimiento del dinero. Solo para hablar de una cifra, Alejandro Banega, un doctorado en economía, hizo un estudio hace poco que lo publicó en una revista académica. 5.500 millones anuales mueve el narcotráfico en Bolivia. 5.500 millones. ¿En Bolivia? Banco Central, en Bolivia. Banco Central y el gobierno están pedaleando, he escuchado que hasta ignorando la reserva, la mínima de 22 toneladas, para bicicletear un poco la gasolina. Estamos hablando de mucho dinero. Tiene más dinero solo el narcotráfico que el aparato del Estado. Y si a eso sumamos el contrabando que se vincula, el contrabando de mercaderías, de vehículos, de todo el contrabando que más o menos se calcula en 3.000 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Comercio, porque está, disculpen la expresión, jodiendo a los formales, digamos, a los que importan o comercializan
o los que fabrican o los que producen, los formales, ¿no? El contrabando los perjudica. Ellos han sacado esos datos. Entonces, combinemos todo eso, más trata y tráfico de personas, que es en Bolivia hay tanta niña y niño desaparecido que va a la esclavitud por prostitución o va a simplemente a las reservas de órganos del cuerpo que son contrabandeados y mercantilizados en otros países y que genera mucho dinero. Claro. Entonces, en ese marco es que ¿quién va a denunciar algo si tiene temor a que o le metan un tiro o a generar un escándalo, etcétera, etcétera? Pero a tu pregunta, yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. En este proceso electoral no creo que todo haya sido transparente, no lo creo. Me gusta mucho esa idea de las brujas, porque yo tampoco creo en brujas, pero también estoy consciente de que vuelan, tal cual. Ahora, porque a ver, Alejandro, el tema la historia del narcotráfico en Bolivia no es pues de ayer, no es de ahora, ¿no? Y yo veo mucha gente que como que se escandaliza, dice, ay no, ¿cómo? Desde el 2011 vive un integrante del PCC en Santa Cruz, casado con una boliviana, etcétera, etcétera, etcétera. Che, pero desde los años 60 más o menos, de acuerdo a algunos antecedentes históricos, ¿no? Tenemos una especie de auge del narcotráfico en diferentes gobiernos en los que se decía que el narcotráfico gobernaba Bolivia, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un periodista que ya no está con nosotros, José Nogales, Chichi Nogales en Cochabamba, escribió mucho sobre el tema. Me contó cómo en lo que hoy conocemos como la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, en el municipio de Chinaota, en esos pueblitos, ¿no? Las avionetas aterrizaban, cargaban o descargaban paquetes de droga para luego emprender vuelo y seguir su camino. Eso pasaba a vista y paciencia de la población en nuestro país no hace mucho. Estamos hablando de décadas atrás, 60s, 90s. El narcotráfico tiene una historia en Bolivia, ¿no? Mucha historia tiene, mucha historia. El narcotráfico tiene, como vos decís, de los años 60 se ha vinculado a muchos gobiernos, a golpes de Estado o gobiernos respaldados por el narcotráfico, dictaduras o no, y democracia también, o como decía Pinochet, dictablandas, digamos, vinculadas al narcotráfico, ¿no? Beja, una revista, vinculó todo el proceso, por ejemplo, del golpe de Estado de los 80 al narcotráfico, con nombres y apellidos. En esa misma época, un gran narcotraficante, ya fallecido, prometía pagar la deuda externa si lo dejaban trabajar. Esas anécdotas hay muchísimas, digamos, ¿no? Y las vinculaciones entre los políticos, porque el poder político es mucha tentación para el poder económico. Entonces, hoy yo somos, digamos, tenemos años de ver películas o de leer novelas como la del Padrino. Claro. O sea, el Padrino es una radiografía allá, pero es una radiografía que se traspola a cualquier sociedad. Donde hay dinero ilegal, siempre se va a buscar el nexo con el poder político formal, siempre. ¿Por qué? Porque el dinero informal, el dinero sucio necesita protección. Claro. Y la única protección es de quien tiene, digamos, legalmente el aparataje para hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando ese aparataje formal, que es el Estado formal, el poder político formal, está debilitado? Entonces, obviamente, el poder informal, estas republiquetas, se fortalecen porque contienen ejércitos. Claro. Contienen ejércitos, que son los que operativizan, ¿no? Y pueden hasta enfrentar.
A ver, han habido enfrentamientos con el tema de la droga con la policía, claro, pero también ha habido enfrentamientos con los militares en la zona andina por el contrabando, que está vinculado estrechamente también a la droga. Se lleva droga, se trae el contrabando y hay republiquetas en la zona andina. Claro. Hay republiquetas en donde se produce droga y hay republiquetas donde no se produce, pero se comercializa y se legaliza. ¿Y dónde se busca legalizar más? ¿Dónde se busca? Donde hay expansión y movimiento económico. María Galindo en un reportaje mostraba el Alto y decía que era producto de la droga. Bueno, Santa Cruz también crece, o Cochabamba crece, y hay que fiscalizar porque ¿cuánto de ese dinero puede ser lavado? ¿Cuánto? Repito, los protocolos, lo primero que hacen los protocolos es ver en los protocolos internacionales para detectar el lavado de dólares, es si viene de una construcción, una constructora, venta de vehículos y algunas otras cosas. Entonces, todo eso, y te pregunto ahí para que veas, digamos, la magnitud, ¿qué candidato afrontó este tema? ¿Qué candidato? Decime uno que haya afrontado, que haya dicho, esto está pasando en Bolivia, nuestro gobierno va a hacer esto. No, simplemente vamos a meter bala en el mejor de los casos y ahí se acaba. Eso es nada o sea, eso puede ser todo, pero es nada. Un plan de gobierno para encarar el tema del narcotráfico, no he visto a ningún candidato, ¿no? Sí. A mí me interesa desde la perspectiva de la violencia y de la criminología, pero yo no he visto ninguna propuesta. Simplemente vamos a meter así bravuconamente, pero algo vamos a transparentar el sistema financiero, vamos a terminar de cruzar información para que toda negociación en Bolivia sea transparentada y no sea motivo de lavado de dinero. Entonces no ha habido. ¿Por qué eso? Porque obviamente hay un colchón demasiado grande en la economía boliviana, que es por la que no se termina de desplomar. Está desplomada, pero no tanto. Imaginémonos quitar 7.000, 5.000, 7.000 millones de dólares al año. La gente va a salir a las calles a saltar por cualquier cosa. Claro. Entonces, a tu pregunta, la pregunta que hay que hacer es, ¿los candidatos han encarado este tema? Yo no lo he visto. Sí, tampoco, ¿no? Tampoco. No tenemos los bolivianos certidumbre a raíz o acerca más bien de una estrategia o de una política de Estado en contra del narcotráfico, ¿no? Más de la que vemos, que es la interdicción, el control de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba, etcétera, etcétera. Para terminar, porque a ver, el narcotráfico genera violencia, está rodeado de otros delitos, de bandas criminales, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos encarar esta situación como país desde diferentes niveles, ¿no? En el caso de nuestra sociedad, de nuestras casas, porque uno se pone a ver las imágenes, no solo Santa Cruz, el nivel de violencia en el Alto, como has señalado, es el mayor en todo el territorio nacional, en fin, y claro, también están vinculados a organizaciones criminales, con narcotráfico de promedio, en fin, pero ¿qué hacer? Es la pregunta. Claro, y en eso de repente no soy el más esperanzador sí. Para ello. Claro, primero, voluntades políticas no existen. Segundo, complicidades institucionales existen, muchas. Personas que han estado o están vinculadas al narcotráfico simplemente porque les sobra el dinero o saben lavar algunos rubros, ya se sientan en cualquier mesa, digamos. O sea, no hay el reproche, no hay el estigma. Más bien, al contrario, el estigma aparentemente es positivo.
como ex profesor de criminología, yo enseñaba los estigmas, ¿no? Que son las marcas. Claro. Hay estigma positivo, estigma negativo, pero ese tema de tener poder económico fácilmente no es un estigma negativo, y desgraciadamente ha penetrado en nuestra cultura aquello, ¿no? Es tu oportunidad de hacerlo. Mañana puedes no estar y no tener esa oportunidad. Entonces, el facilismo ha penetrado y obviamente ahí tiene que haber demasiada voluntad de muchos para ir revirtiendo aquello, para ir revirtiendo, para ir señalando, para tener el valor, no el miedo, el valor de no estrechar la mano a alguien que es cómplice por su silencio o por su acción. Y eso es difícil en nuestra sociedad, es muy difícil. Sin lugar a dudas. Te agradezco mucho, Alejandro, además por la forma tan simple, directa y clara de mostrarnos la realidad en la que vivimos. Y te quedo agradecido también por esa idea que me llevo hoy, ¿no? No, yo tampoco creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Gracias, Alejandro.